Para Escorpio o si la luna llena cae en casa 6. Bueno, para Escorpio representa esta luna llena muy importante porque como uno de los regentes de Escorpio es Marte, pues es prácticamente el regente de la lunación. Y vemos cómo Marte está en casa 1. Entonces es algo así como si en este momento, para esta luna, los Escorpio tuvieran una gran energía, entusiasmo, movimiento. Esta energía debe ser canalizada. Escorpio necesita para esta luna llena buscar un reto. Retos que pueden ser incluso laborales, porque como cae en casa 6, retos que tienen que ver con aquello que me empodera y me hace ser más dueño de mí mismo, que tenga que depender menos de los otros, en donde lo que muestra la luna llena es la cosecha de ese trabajo. Si yo no tengo algo en que dirigir toda esta energía marciana, esto puede ser muy nocivo porque me puede generar una migraña o en lugar de explotar la energía, termina implotando o puedo terminar generando con cólera y con furia situaciones que podría llegar a hacerlo de una manera más perspicaz y no de una manera tan agresiva. En todo caso, un muy buen momento para buscar algún tipo de hábito deportivo, algún tipo de movimiento y de acción en donde el cuerpo se involucre. También esta luna llena puede ser interesante para poder llegar a un diagnóstico en el caso de que estuviera con unos problemas de enfermedad o con unos síntomas que no tuvieran una claridad. Tal vez hacerme un examen con esta luna llena o algo me puede permitir ver de qué es que se trata el problema. También poder hacer como un análisis de, poder hacer como un análisis de qué rutinas y qué hábitos también necesitan ser renovados. ¿Sí? Bueno, creo que ya ahora sí llegó nuevamente Rafa. A ver, Ahí ahí está. está. Me había caído el internet y Me imaginé, se fue la luz o algo así, sí, tuve que sí, sí. reiniciar. Sí. Exactamente, aquí estamos. Bueno, Rafa, para Escorpio, ¿qué opinas? Muy bien, bueno, para Escorpio lo que tenemos es que esta luna cae en su casa 6 y qué gran momento también para poder encontrar esos momentos en el día a día en que se estaba necesitando acción, esos tiempos muertos, esos tiempos que quizá estaban como en un limbo, ¿sí? Que había que romper el equilibrio justamente, esos momentos en que había que hacer algún tipo de movimiento extra que no se estaba haciendo. Es un gran momento porque Marte está de su lado, Marte en Escorpio. Entonces tiene el caudal de energía suficiente como para hacer eso. Y un Sol en la casa 12 en lo que le propone también a Escorpio es el hecho de ser, a ver, de estar muy propenso a involucrarse en temas ajenos como intermediador, a caer en problemas de terceros, a estar como en el medio de una situación la cual no lo buscó y que la vida lo pone en una situación de tener que lidiar y tener que, porque lo que expresa hacia el colectivo es, bueno, yo estoy para negociar el problema de los demás, para ser el que une los puentes o el que, bueno, genera eso. Es muy bueno para quienes se dediquen a las negociaciones también, porque van a ser muy requeridos, ¿sí? Negociaciones, bueno, acercamientos, relaciones públicas, es muy bueno. Y que hablar de la parte vincular, que aquí Scorpio es como que con una Venus en el nodo sur le está diciendo, bueno, ya hay vínculos que quizá no estaban... no estaban satisfaciendo y ahora vamos a cambiar un poco de grupo de gente, un grupo de comunidad.